siguiendo con el programa, vamos a tener en cuenta, y creo que todos estaremos de acuerdo, que reciclar es pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Aquí Álvaro Rodríguez nos va a dar una pequeña charla muy divertida y la conferencia que va a abrir este encuentro estará centrada en la importancia del reciclaje, como hemos comentado, en contra del cambio climático y cómo este sector resulta esencial en todas las políticas que a nivel mundial se están poniendo en práctica. Para ilustrarnos sobre este tema, contamos con Álvaro Rodríguez, que es doctor en Economía, director general en España del Proyecto para explicar la realidad del cambio climático, organización creada y presidida por el Premio Nobel y exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Y Álvaro nos dará a conocer una forma amena en qué consiste el problema y cuáles son las posibles soluciones. Bueno, ante todo, muchas gracias a Sigrauto y también gracias a John por la presentación tan magnífica que me ha hecho. Lo que no ha dicho, y creo que es importante y en justicia decirlo, es que toda mi carrera profesional durante 18 años ha sido en el sector del reciclaje, con lo cual realmente si estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho es gracias a este sector y gracias a todo lo que he aprendido con todos vosotros. Bien, de lo que quiero hablar hoy es de un tema que sin duda os va a ser familiar, realmente está en el día a día, lo oímos en todas partes, en los anuncios de televisión, en los mítines políticos, en las campañas, y es el problema del cambio climático. Y el problema del cambio climático no es otro que cómo estamos interactuando con nuestro planeta y cómo eso va cambiando la dinámica de nuestro propio entorno. Entonces, si os parece, voy a empezar enfocándonos en algo tan sencillo, tan básico como lo que es nuestra casa, que es esta, la Tierra. Esta es la primera foto de la Tierra desde otro cuerpo en el espacio, en este caso la Luna, y es una de las misiones Apolo, al salir por detrás de la cara oculta de la Luna, hizo esta primera foto en la que vemos la Luna y al fondo saliendo la Tierra. Bien, la Tierra realmente es el hecho del cual vamos a hablar, y es algo tan sencillo y tan importante como aquello que nos da sustento y nos permite vivir. Y no es una cuestión de una posición fundamentalista desde el punto de vista medioambiental, es que es evidente. Hoy por hoy no somos capaces de vivir en otro planeta. Bueno, aunque algunos se están apuntando en una lista para irse a vivir a otro planeta, pero bueno, ese es otro tema distinto. Este gráfico es el único un poquito complejo de toda la presentación, pero yo creo que merece la pena verlo. Por ejemplo, en la década, en los 30 años, digamos, del 1951 a 1980, ha habido meses más fríos de lo normal, en azul, meses más calientes de lo normal, en rojo, y meses en la media, en blanco. Y por lo tanto, de hecho, dibujan una campana de Gauss que te da más o menos cuál debería ser la tónica. Bien, en la década siguiente, si vemos en verde lo que era esos 30 años, del 50 al 80, en la década siguiente vemos cómo había un desplazamiento de la curva a la derecha y empieza a aparecer aquí, por la derecha, un rojo oscuro, que estos focos no lo dejan ver, pero es un rojo oscuro, que serían casos de temperaturas extremadamente elevadas. Si seguimos 10 años más, hasta principios de este siglo, se sigue moviendo hacia la derecha y si vamos a la última década, esta es la situación. Es decir, que lo que hace 20 años era la media, era la zona blanca de la campana de Gauss, la parte elevada de la campana de Gauss, ahora son meses anormalmente calientes. Pero lo más preocupante es que si antes teníamos 1 entre 1000 meses extremadamente calientes, ahora tenemos un 14%. Es decir, hemos multiplicado por 140 los meses extremadamente calientes. Y no hace falta que recurra a estadísticas con que recordéis cómo fue el año pasado en mayo o cómo fue el año pasado en junio y julio, os dais cuenta que efectivamente estos sucesos están teniendo lugar. Realmente, los datos lo que nos están diciendo es que esto está pasando. Si yo tomo los 15 años de los que se tienen datos, desde que se toman datos de forma científica, más calurosos, 14 de esos 15 años están en este siglo. Y de esos 14, el más caluroso de todos es 2015. Estamos en 2016. Yo llevo 7 años colaborando con The Climate Reality, haciendo charlas. Y os digo una cosa, he cambiado esta diapositiva 7 veces, una por año. Cada nuevo año supera en récord al anterior. Y eso es un hecho, es un dato.
Pero están ocurriendo cosas a más corto plazo. Ese aumento de la temperatura también está provocando que haya mayor evaporación del agua del mar, que las tormentas, que los huracanes tengan mucha más masa, mucha más carga. Pero claro, si sube la temperatura del agua, se evapora más agua. Hasta ahí no hay nada que os esté descubriendo que sea realmente drástico. El problema es que estamos teniendo huracanes como nunca antes los habíamos tenido en partes del mundo, además, donde nunca antes había habido. Para que os hagáis una idea, este gráfico es muy sencillo. Un aumento de la temperatura del agua implica un aumento de la velocidad del viento, porque básicamente el viento es un fenómeno que se genera a base de evaporar el agua de los mares, que provoca las corrientes de viento a lo largo del mundo. Si la temperatura del agua aumenta, la evaporación aumenta, la velocidad del mar aumenta, y lo que tenemos es una tormenta perfecta, con mayor carga y con mayor velocidad de vientos. ¿Y eso qué nos da? Básicamente, que en los próximos años los huracanes de categoría 4 y 5 se vayan a doblar en el mundo. 4 y 5 son los huracanes que realmente hacen daño. Un ejemplo que seguramente todos tenemos en la mente es el Katrina. No es que el Katrina lo haya provocado el cambio climático, no, en el Caribe ha habido siempre huracanes. Lo que ha hecho el Katrina es, el cambio climático, es dotar al Katrina de unas características especialmente interesantes desde el punto de vista destructivo. Es decir, lo que vais a ver aquí es básicamente cómo el Katrina, ahora os explico lo que vais a ver en el vídeo, se forma al norte de Cuba y cuando entra en el mar Caribe, veis que lo que sería el color rojo sería un mar más caliente de lo normal con respecto a la media. Cuando el Katrina entra en el mar Caribe, empieza a cargarse de mucha más masa de agua y se convierte en un huracán perfecto de categoría 5, con la mala suerte de que impacta justo contra Nueva Orleans. Es decir, el hecho no es que hubiera un huracán, es que fuera un huracán con esas características. Vemos cómo se va montando, pasa Florida, pasa de categoría 3, 4, categoría 5, ¡pum!, impacta contra Nueva Orleans. Esto que vais a ver es el huracán Irene. El huracán Irene es, de pronto, nos encontramos con que la costa atlántica de Estados Unidos también estaba más caliente de lo normal, con lo cual un huracán tropical empezó a subir por la costa de Estados Unidos hasta una latitud que nunca había conseguido. En este caso, el huracán Irene fue subiendo y llegó hasta Nueva York en 2011. Los daños fueron brutales. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para un clima tropical. Como decía el gobernador de Vermont, nosotros estamos acostumbrados a los parámetros climáticos de Vermont, no de Costa Rica, no de República Dominicana, porque no somos Ecuador. Claro, el problema es que tienen que empezar a luchar con patrones nuevos, con realidades nuevas, porque el clima ha cambiado. Y eso está empezando a ocurrir. Un año después, se vuelve a dar esa situación de un Atlántico especialmente caluroso en toda la costa hasta Terranova. Básicamente, vemos cómo la temperatura del mar empieza a elevarse hasta 5 y 6 grados y hasta 7 por encima de la media, con lo cual es como si le pusieras una pista de aterrizaje al huracán para que vaya subiendo hacia el norte. ¿Qué es lo que hizo el huracán? Efectivamente es lo que hizo. Llegó hasta todo lo que es la costa de Nueva York y un año después tuvieron un segundo huracán en Nueva York, que para no haber tenido nunca un huracán, 2 seguidos, pues es bastante. ¿Qué pasó? Este es el Sandy en octubre de 2012 y esto es Nueva York en octubre de 2012. Hay una clara relación entre la crisis del clima y los eventos climáticos. Es un quid pro quo, o sea, si yo hago afecto aquí, obtengo un resultado. Y eso es algo que está ocurriendo y que tenemos que tener claro que está ocurriendo. Como decía Winston Churchill justo antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos seguir debatiendo si el cambio climático es importante o no, pero entre tanto estamos entrando en una era de consecuencias. Entre tanto, tenemos que aprender a vivir con las cosas que van a ir ocurriendo y que se llaman sequías, que se llaman huracanes, se llaman inundaciones, se llaman plagas, que parece casi como el apocalipsis, pero no tiene nada de apocalíptico. Afortunadamente, es algo que podemos analizar y contra lo que podemos luchar. Pero está cambiando. El norte de África está invirtiendo con fondos europeos y americanos en una revolución energética que vamos a vivir en los próximos 20 años. Las cosas están cambiando haciendo lo que se llama saltos de rana, el leapfrog. Realmente no están pasando, afortunadamente, los países en vías de desarrollo por los mismos errores que cometimos. Saltan al último estadio y pasamos a hacer las cosas de manera diferente, porque es posible hacer las cosas de manera diferente. Y nosotros, como sector del reciclado, somos claves
en esa pieza. Somos claves para lograr el cambio. Somos claves para hacer que el reciclaje de materiales sea una fuente de materias primas energéticas y materias primas materiales para hacer cosas nuevas. Realmente, cada vez que se recicla, gracias a vosotros, una pieza de acero, estás ahorrando un 58% de emisiones de material. En el caso de aluminio, por ejemplo, aluminio Carter, estamos hablando de un 90% de reducción, pero que se hace gracias a que hay una industria que recicla. Esto es importante para que cuando salgáis de aquí, salgáis con la cabeza alta y orgullosos. En el caso del plomo o el estaño, es hasta el 99%. Por eso es importante reciclar baterías de plomo. Por eso es importante. Realmente, reciclar palés de madera, reciclar todo lo que estamos reciclando. Estamos reciclando más de 600 millones de toneladas al año de materiales. En el caso de los coches, más de 50 millones de toneladas cada año. Y eso lo hacéis vosotros, día a día. Y de manera tradicional, y porque es vuestro negocio. Pero es importante que también sepáis que estáis jugando en la línea correcta y que estáis yendo en la dirección correcta. Y que es la suma de todos. Igual que la suma de todos ha creado el problema, es la suma de todos la que puede solucionar el problema. Realmente, 500 millones de toneladas de CO2 se evitan gracias a este sector. Y el cambio está ahí. El cambio está ahí en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que estamos haciendo que nuevas formas de movilidad, y aquí también este sector tiene mucho que ver, están cambiando. Somos capaces de que el coche moderno sea también el más ecológico, en que haya una forma distinta de hacer las cosas, pero que sea rentable económicamente. Y ya termino. Mirad, lo hemos hecho una vez. ¿Os acordáis del agujero de la capa de ozono de los años 90? Pues bien, la buena noticia es que gracias al acuerdo internacional de todas las economías del mundo, dejamos de emitir CFCs. Y la buena noticia es que desde hace unos años el agujero de la capa de ozono se está cerrando. Somos capaces de dañar al mundo, pero también somos capaces de ponernos de acuerdo y solucionarlo. Lo hemos hecho una vez y podemos hacerlo de nuevo. Está empezando a cambiar la gente que hasta ahora aparentemente no le daba importancia al hecho. China y Estados Unidos han decidido subirse al carro en París. Y eso es muy importante. Gracias, y aprovecho que está aquí la Comisión Europea, al tirón de Europa que ha sabido estar ellos solos tirando del carro mientras estos señores le abandonaban. Somos capaces de hacer aquello que nos proponemos. Nos propusimos llegar a la Luna, llegamos a la Luna. Nos propusimos llegar a Marte, llegamos a Marte. ¿Qué nos tenemos que proponer? ¿Luchar contra el cambio climático y acabar con él? Lo haremos sin ninguna duda. Mirad, este es nuestro planeta, esta es nuestra casa, esta es la única casa que hemos tenido, y también os digo, la única que vamos a tener, por lo menos los que estamos en esta sala. Esta foto es una de las fotos más curiosas de la Tierra, vista desde Saturno, pero hay otra foto que es la última con la que quiero terminar, que es esta foto. Esta foto es la foto más lejana que existe de la Tierra. Es una foto, si conocéis, habéis oído la sonda Voyager, que se lanzó hace muchos años, básicamente para buscar vida inteligente en otros planetas. Cuando salió del sistema solar, giró las cámaras e hizo en el año 2005 una última foto, que fue esta foto. Esta es la foto más lejana que existe de la Tierra. La Tierra es ese puntito azul. Cuando Carl Sagan vio esta foto, la llamó esa mota de polvo azul colgada en un rayo de sol. Ahora os voy a pedir 20 segundos de concentración en esa mota. Pensad que esa es nuestra casa, que esa es la única casa, que hemos aprendido, nos ha costado, pero hemos aprendido que no va a venir ninguna legión de ángeles a salvarnos. Ya sabemos que el sol no gira a nuestro alrededor, que no somos el centro del universo. Somos todo y nada más que lo que somos. Somos capaces de cuidar de nuestra propia casa si queremos tener un futuro. Y eso lo lograremos todos y cada uno de nosotros, porque esa es nuestra casa y es la que tiene que ser la casa de nuestros hijos. Y dentro de 30 años, cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué hicisteis?, vosotros podréis decir, yo reciclar cada día, porque ese era mi trabajo, mejorar cada día, y yo hice la parte que me tocaba, y gracias a eso estoy convencido que lograremos acabar con la amenaza del cambio climático. Estoy convencido, de verdad. Muchas gracias.